203 pies de madera. Nada más que madera. Postes de madera clavados en el suelo, vigas cuadradas apiladas en pisos, rieles en la parte superior, trenes cruzando a diario. El Cedar River Trestle, en el estado de Washington, 1917. 843 pies de largo, 20 pisos de altura. Todo de madera. No de acero, no de hormigón, solo madera del bosque. Cortada, moldeada, ensamblada en un puente. En una imposibilidad. Locomotoras que pesaban toneladas, docenas de toneladas, cruzando, balanceándose. El puente se balanceaba 8 pies de movimiento. Mientras los trenes pasaban, los trabajadores informaban de esto. Los ingenieros medían esto. 8 pies, de lado a lado. La estructura flexionándose, doblándose, moviéndose, pero no rompiéndose, no colapsando, no fallando. Usualmente, a veces fallaban, a veces ardían. Las locomotoras lanzaban chispas, carbones calientes, ceniza sobre madera seca, madera sin tratar, con una vida útil máxima de 20 años. Menos si el fuego atacaba, mucho menos. Algunos puentes ardieron mientras los trenes cruzaban. Los trabajadores saltaban, corrían, escapaban. A veces. Esta es la historia de los puentes ferroviarios de madera, algunos de 300 pies de altura, construidos en las décadas de 1870, 1880, 1890 y principios de 1900, en toda América, cruzando cañones, atravesando desfiladeros, cargando trenes todos los días. Lo visual era una locura. El peligro era real. El coraje fue extraordinario. Esto sucedió. Esto era lo normal. Esto era América. Las matemáticas suenan imposibles. El Cedar River Trestle con 203 pies de altura. Eso es un edificio de 20 pisos hecho de madera. El Two Medicine Creek Trestle en Montana del Great Northern Railway tenía 214 pies de altura. Aún más alto, el West Canyon Creek Trestle de 750 pies de largo y 182 pies de alto, que giraba 90 grados en toda su longitud, curvo, enormes estructuras de madera. El Half Moon Trestle en Idaho del Camas Prairie Railroad, con 684 pies de largo y 141 pies de alto, construido con 1.000.000 de pies de madera. 1.000.000, solo un puente. La escala es asombrosa, la ingeniería es audaz, el riesgo es aterrador. Estos no eran experimentos, no eran prototipos, eran puentes de trabajo que transportaban trenes de carga y trenes de pasajeros a veces, todos los días, durante décadas, hasta que eran reemplazados, o se quemaban, o colapsaban, o eran abandonados. La vida útil era temporal, siempre temporal. Pero el logro fue permanente. Las fotografías permanecen. Las historias sobreviven. La imposibilidad perdura. Para siempre. Si eres el tipo de persona que cree que estas historias merecen ser recordadas, suscríbete. Los caballetes de ferrocarril de madera, de unos 300 pies de altura, transportaron trenes a través de cañones durante décadas. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ellos, nunca los ha imaginado, nunca ha entendido la locura visual. Suscríbete si crees que la ingeniería a escala imposible merece ser preservada. Si crees que el coraje olvidado merece reconocimiento. ¿Por qué madera? ¿Por qué no acero? ¿Por qué no piedra? La respuesta es simple. Economía. Siempre la economía. La madera era barata, abundante y estaba disponible. Los bosques rodeaban los sitios de construcción, especialmente en el noroeste del Pacífico, Washington, Oregon, Idaho, Columbia Británica. Madera interminable, de crecimiento antiguo, troncos masivos, gratis para cortar, solo costos de mano de obra. El acero era caro, distante, requería fabricación y transporte. La piedra era pesada, lenta, requería albañiles calificados y tiempo. Los ferrocarriles necesitaban velocidad, necesitaban rutas abiertas, necesitaban que los ingresos fluyeran. Los puentes de madera resolvieron esto. Construidos rápidamente, relativamente baratos, pusieron los trenes en marcha y generaron ingresos. El plan siempre fue temporal,
Construir primero el puente de madera, usar los trenes para transportar relleno, reemplazar el puente con tierra o transportar acero y reemplazarlo con un puente permanente. Pero la realidad intervino. Algunas ubicaciones eran demasiado caras de rellenar, cañones demasiado profundos, desfiladeros demasiado anchos. En algunos lugares se mantuvo la madera permanentemente durante décadas, hasta el abandono, hasta que finalmente llegó el acero o hasta que el fuego la destruyó. Lo temporal se volvió permanente, lo conveniente se volvió estándar, lo peligroso se volvió normal. Esto es historia, esto es economía, esto es América. El peligro era constante, obvio e innegable. La madera sin tratar duraba 20 años como máximo, a menudo menos. La podredumbre se instalaba, humedad, ciclos de congelación y descongelación, insectos, hongos. La madera se deterioraba, se debilitaba y se volvía insegura. Pero el reemplazo era costoso, lento y disruptivo. Así que los puentes operaron más allá de su vida útil segura, más allá de los límites prudentes, más allá del riesgo razonable. Los trabajadores lo sabían, los ingenieros lo sabían, la gerencia de la empresa lo sabía, pero los trenes seguían funcionando, por economía, por necesidad, porque las alternativas eran peores. El peligro de incendio era extremo. Las locomotoras eran máquinas de fuego, quemaban carbón, quemaban madera, lanzaban chispas, cenizas calientes y brasas por todas partes, sobre la madera seca, sobre la madera sin tratar, básicamente sobre leña. Los incendios eran inevitables, esperados, algo regular. Algunos podían combatirse, otros no. Los trenes que cruzaban cuando comenzaba un incendio tenían que cruzar rápido o abandonar la locomotora, saltar, correr, escapar si era posible, si tenían suerte, si eran lo suficientemente rápidos. Las historias son numerosas, documentadas, terrificantes. Los trabajadores saltaban regularmente de las locomotoras antes de cruzar puentes sospechosos. Dejaban que la locomotora cruzara, observaban, esperaban, corrían a través y sobrevivía, volvían a saltar y continuaban el viaje. Esto era normal, esto era aceptado, esto era supervivencia. La técnica de construcción determinaba los límites de altura, la seguridad y la vida útil. Existían dos tipos: puentes de pilotes y puentes de marcos. Los de pilotes eran más simples y bajos. Cada sección consistía en 3 a 5 postes de madera clavados directamente en el suelo usando un martinete, un martillo accionado por vapor, golpeando postes de 20 o 30 pies hasta que estuvieran sólidos, hasta el lecho rocoso, hasta el rechazo. El poste central vertical, los internos en ángulo de 5 grados y los externos inclinados 10 grados hacia afuera para estabilidad, resistencia y triangulación. La parte superior de los postes se cortaba nivelada y se cubría con una viga de madera. El tope sostenía los largueros, que eran vigas longitudinales. Los largueros sostenían tablones y los tablones sostenían los rieles. Un sistema simple, efectivo, pero de altura limitada, tal vez 60 pies como máximo. La técnica de construcción determinaba los límites de altura, la seguridad y la vida útil. Existían dos tipos: puentes de pilotes y puentes de marcos. Los de pilotes eran más simples y bajos. Cada sección consistía en 3 a 5 postes de madera clavados directamente en el suelo usando un martinete, un martillo accionado por vapor, golpeando postes de 20 o 30 pies hasta que estuvieran sólidos, hasta el lecho rocoso, hasta el rechazo. El poste central vertical, los internos en ángulo de 5 grados y los externos inclinados 10 grados hacia afuera para estabilidad, resistencia y triangulación. La parte superior de los postes se cortaba nivelada y se cubría con una viga de madera. El tope sostenía los largueros, que eran vigas longitudinales. Los largueros sostenían tablones y los tablones sostenían los rieles. Un sistema simple, efectivo, pero de altura limitada, tal vez 60 pies como máximo. Para puentes más altos se requerían marcos. Estos eran complejos, construidos en pisos, cada piso de 10 a 50 pies de altura. Maderas cuadradas, no postes redondos, apoyadas sobre durmientes de cimentación, colocados en el suelo o roca.
Los marcos se construían planos en el suelo cerca del sitio. Luego se levantaban usando un sistema de cables de línea alta, cabrestantes, caballos y energía de vapor. Docenas de trabajadores en un esfuerzo coordinado. El marco se levantaba, se posicionaba y se bajaba sobre la estructura creciente para ser asegurado. Se construía el siguiente piso, se levantaba, se añadía y se repetía hasta alcanzar la altura total, a veces docenas de pisos. El Cedar River Trestle se construyó en 2 pisos de aproximadamente 100 pies cada uno. La complejidad era enorme, la coordinación esencial, el peligro constante. Los trabajadores morían durante la construcción, durante la operación, durante cada fase. Los registros son incompletos, las muertes no registradas. Pero el peligro era real, muy real, mortalmente real. Examinemos el proceso de construcción en detalle microscópico. La selección del sitio era lo primero. Los ingenieros examinaban el cañón, medían la profundidad, el ancho, calculaban pendientes y determinaban la viabilidad. El lugar ideal equilibraba múltiples factores: altura mínima, longitud mínima, base sólida y construcción accesible. A veces lo ideal era imposible. A veces el compromiso era necesario, a veces el peligro era inevitable. El trabajo de cimentación comenzaba limpiando el sitio, eliminando la vegetación y exponiendo el lecho rocoso. Los durmientes eran maderas masivas de 12 o 16 pulgadas cuadradas, niveladas con precisión sobre el suelo compactado. Estos sostenían todo el peso, determinaban el éxito o el fracaso. La calidad importaba enormemente. La inspección era crítica. La aceptación era cautelosa, usualmente, a veces apresurada, a veces inadecuada, a veces fatal. Más tarde, cuando las cargas aumentaban y las estructuras envejecían. La construcción de los marcos era sistemática, metódica y peligrosa. Los marcos comenzaban horizontales en el suelo cerca del borde del cañón para un montaje más fácil y seguro. Cada marco era una estructura completa y autónoma. Las maderas eran cuadradas, a menudo talladas a mano o cortadas en aserradero. Las uniones eran de mortaja y espiga, carpintería tradicional, confiable pero laboriosa. El ensamblaje requería carpinteros expertos, trabajo preciso y juntas perfectas. El marco debía estar a escuadra, ser exacto y fuerte. Cualquier error se multiplica en la altura bajo carga con consecuencias mortales. Los carpinteros lo sabían, trabajaban con cuidado y medían repetidamente. Su reputación y su supervivencia dependían de su habilidad. La responsabilidad era aplastante. La operación de elevación era espectacular. La Highline era un sistema de cables de acero de 1 pulgada de diámetro suspendidos en torres temporales. Los cables pasaban por poleas para reducir la fuerza requerida. El cabrestante funcionaba con un motor de vapor o con equipos de docenas de caballos tirando de los cables. El marco era aparejado y equilibrado. Se daba la señal, los cables se tensaban y el marco se elevaba pulgadas por minuto, monitoreado constantemente por múltiples trabajadores. Cualquier problema significaba detenerse de inmediato. No había segundas oportunidades. Una caída significaba destrucción y empezar de nuevo. El marco subía 10, 20 pies, más alto. El equipo en tierra contenía el aliento. El marco alcanzaba su posición sobre la estructura existente. El posicionamiento lateral era preciso. Las pulgadas importaban. Se bajaba el marco y la conexión era inmediata, con pernos, clavos y soportes temporales. Todo se confirmaba antes de liberar los cables. Un piso completo. Tal vez faltaban 15 o 20 más. El proceso se repetía durante semanas o meses hasta la altura imposible. 200 pies. 214 pies. Todo madera. Toda la imposibilidad hecha realidad. Los trabajadores que hacían esto en las alturas eran especialistas llamados high scalers. Trabajaban a 100 o 200 pies sobre vigas o cables, sin equipo de seguridad, sin arneses. Solo botas, equilibrio y coraje. Un high scaler caminaba por vigas de 12 pulgadas de ancho mientras la estructura se balanceaba y el viento soplaba, llevando herramientas y conectando marcos.
Un resbalón o una ráfaga de viento significaban la muerte. Lo sabían y lo hacían porque el salario era bueno, tal vez $4 diarios, el doble que en la agricultura o la minería. Era el pago por el peligro. La mayoría moría en pocos años o quedaba rota por el trabajo. El cuerpo no podía sostener el estrés y el terror constante. Los sobrevivientes eran leyendas, respetados por todos los que entendían lo que sacrificaban por los puentes y por América. El arriostramiento, bracing, era esencial y salvaba vidas. Los puentes eran altos y estrechos. El arriostramiento en patrón de X conectaba los postes verticales creando triángulos de estabilidad. Los puentes altos tenían refuerzos por todas partes, entre postes, entre marcos, entre todo. Agregaba peso y costo, pero permitía la supervivencia. Sin refuerzos, torres de madera de 200 pies colapsarían. La cantidad de refuerzos aumentaba exponencialmente con la altura. El Two Medicine Creek Trestle tenía más madera en los refuerzos diagonales que en los postes verticales. El patrón de celosía creaba una belleza estructural no intencionada, una elegancia funcional. Las fotografías preservan este encaje de madera cruzando cañones. La selección de la madera era vital. Los mejores puentes usaban madera de crecimiento antiguo, principalmente abeto Douglas del noroeste del Pacífico. Eran árboles de 6 u 8 pies de diámetro y 200 pies de altura. La madera era densa, fuerte y duradera, con un grano apretado que no se encuentra hoy. El crecimiento antiguo ha desaparecido, talado por el progreso. La madera moderna es inferior, crece más rápido y es mucho más débil. No podríamos reconstruir estos puentes hoy porque la madera adecuada ya no existe. El recurso que construyó América se consumió para la civilización. El costo fue enorme, la pérdida es permanente. El proceso de inspección era inadecuado para los estándares modernos. Los inspectores caminaban, miraban y golpeaban con martillos buscando sonidos de huecos o podredumbre. Era superficial y no detectaba la podredumbre interna hasta que era obvia y peligrosa. Algunos inspectores eran competentes, otros corruptos o incompetentes, aprobando estructuras inseguras por favores. Las consecuencias eran colapsos y muertes. La responsabilidad era mínima, las empresas negaban responsabilidad y los trabajadores morían. El patrón se repitió hasta que llegaron las regulaciones modernas, finalmente demasiado tarde para miles. Estos hombres no tenían canales de YouTube, no tenían a nadie contando su historia. Estamos cambiando eso. Los trabajadores que construyeron puentes de 300 pies y caminaron por maderas a alturas mortales merecen ser recordados. El balanceo era aterrador, pero normal. El Half Moon Trestle en Idaho se movía 8 pies, 4 pies en cada dirección a 141 pies de altura. El movimiento era visible e innegable. El equipo tranquilizaba a los pasajeros aterrados explicando que la flexibilidad evitaba que la estructura se rompiera. Las estructuras rígidas se agrietan, las flexibles se doblan. Pero bajo tormentas extremas, el tren a veces se detenía a esperar calma, aunque usualmente cruzaba de todos modos por el horario. Ejemplos específicos están documentados. El Cedar River Trestle, construido en 1917, fue fotografiado por Darius Kinsey. La foto muestra la escala: 203 pies de altura, 843 de largo. Trabajadores diminutos contra un telón de fondo masivo de madera. Operó unos 20 años hasta que el bosque se agotó y fue abandonado o demolido. El Two Medicine Creek Trestle en Montana, de 214 pies, fue quizás el más alto. Los registros muestran a trabajadores en la base mirando hacia arriba con una perspectiva mareante. Se reemplazó eventualmente con acero y tierra, pero las fotos prueban que existió. El West Canyon Creek Trestle fue quizás el más espectacular. 750 pies de largo, 182 de alto, con una curva de 90 grados. Las estructuras de madera podían curvarse de forma flexible, algo que el acero de la época no permitía tan fácilmente. El éxito de estos puentes justificó el riesgo hasta que el acero fue asequible. Los puentes de madera que se elevaban 300 pies están casi olvidados. Ayúdanos a preservarlos. Las historias de fuego son constantes. Las locomotoras de vapor lanzaban cenizas ardientes sobre leña perfecta. Si se detectaba temprano, el agua podía detenerlo. Si no, la estructura ardía rápidamente. Las tripulaciones decidían en segundos, cruzar rápido arriesgando el colapso o abandonar la carga. Muchos maquinistas abrían el acelerador y rezaban para emerger del humo.
A veces funcionaba, a veces la locomotora caía al vacío y la tripulación moría atrapada o quemada. En 1869, en el Central Pacific, un tren vio humo negro pesado. El maquinista decidió continuar. La tripulación saltó antes del puente para tener una oportunidad. El maquinista y el fogonero se quedaron y cruzaron con éxito. La estructura colapsó 5 minutos después. El maquinista fue ascendido. Los que saltaron fueron castigados por cobardía. Ese era el mensaje de la empresa: arriesga tu vida o pierde tu trabajo. Era el requisito para construir el país. Los colapsos sin advertencia eran aún peores. Una estructura vieja, debilitada internamente más allá de la detección, fallaba de repente. Un efecto dominó en segundos. En 1887, un puente de 12 años colapsó por podredumbre interna oculta. Murieron 3 tripulantes. La investigación duró 2 días y solo recomendó más inspecciones. Las familias perdieron las demandas porque se consideraba que los trabajadores asumían el riesgo. Era la injusticia estándar de la época. Un sobreviviente entrevistado en la década de 1940 recordaba un colapso en 1892. Sintió un movimiento diferente, un movimiento hacia abajo. Saltó junto a un compañero hacia una repisa en la pared del cañón mientras la locomotora caía 100 pies. Sobrevivieron milagrosamente, traumatizados, y nunca volvieron a trabajar en el ferrocarril. El dolor era visible décadas después. Ese es el costo humano que a menudo ignoramos al alabar la ingeniería. América se construyó sobre cuerpos y sacrificios, a menudo olvidados. En el Northern Pacific, en 1903, una avalancha golpeó un puente de 300 pies y luego se incendió. El impacto económico fue enorme, pero las muertes fueron ignoradas. Otros puentes siguieron siendo de madera porque era lo rentable. El Camas Prairie Railroad, conocido como el ferrocarril sobre estancos, tenía 45 puentes en 66 millas. El Half Moon Trestle operó 80 años, desde 1909 hasta los 80. Una longevidad inusual gracias al mantenimiento y al tratamiento con creosota. Hoy el Half Moon aún se mantiene en pie, deteriorándose lentamente, visible desde la carretera, pero desconocido para la mayoría. Debemos recordar y honrar el coraje de los high scalers y carpinteros. El reemplazo fue gradual. Los trenes traían tierra y enterraban los puentes poco a poco, convirtiéndolos en terraplenes. La madera quedó enterrada e invisible. Otros simplemente se pudrieron cuando terminó la tala. Sin un propósito económico, la memoria se borra. Por eso estas fotografías de Darius Kinsey son preciosas. Son la prueba de que estas alturas eran reales. La perspectiva moderna es de incredulidad. Hoy sería ilegal o impensable construir algo así. La diferencia no es el conocimiento, sino el riesgo aceptable. Hemos progresado en seguridad, y eso es bueno, pero hemos perdido esa audacia extrema. Los puentes de madera de 300 pies requirieron un coraje extraordinario de todos los involucrados. ¿Qué queda hoy? Casi nada físico. El Cedar River y el Two Medicine han desaparecido o están enterrados. El Half Moon sobrevive por inercia, pero sin mantenimiento morirá. El legado de ingeniería, sin embargo, es real. Las técnicas de carga e inspección aprendidas de estos fracasos mortales informaron la construcción de los puentes de acero y concreto modernos. Debemos un reconocimiento a esos fracasos. Los puentes de madera representan una era de progreso a cualquier costo. Hoy exportamos ese peligro a otros lugares, pero el patrón de explotación es el mismo. Si escuchamos lo que estos puentes nos enseñan, entenderemos que el progreso debe ser para todos, no solo para los sobrevivientes. Debemos recordar, honrar y cambiar, por la justicia y la humanidad, finalmente, ahora, para siempre.